Testimonio de Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, acerca de la exploración de los túneles recientemente descubiertos bajo el archivo. Testimonio grabado directamente el 2 de septiembre de 2016. El testimonio comienza. He estado yendo a los túneles. Jane Prentice está muerta. Lo sé. Tengo una pequeña urna en mi escritorio de lo que se supone que son sus cenizas. Pero no me lo creo ni por un momento. Creo que Martin me ha dado simplemente una urna llena de polvo para intentar calmarme. Para darme algo en lo que concentrarme para pasar página. Odio decirlo, pero parece estar funcionando. Una victoria para el efecto placebo, o eso parece. Pero eso no viene al caso. Los gusanos han sido retirados e incinerados. El suelo y las paredes reparados. El archivo tiene el aspecto, sorprendentemente, de que nunca hubiera sido atacado. Al contrario que yo. Me he recuperado lo suficiente en el último mes como para volver al trabajo, pero me han dicho que es poco probable que las cicatrices se desvanezcan alguna vez. Tim sigue de baja. A decir verdad, podría habernos sentado más tiempo y probablemente debería haberlo hecho, pero no creo que el aburrimiento fuera bueno para mí. Intenté volver antes, pero Martin no quería ni siquiera oírlo. Me echó del archivo, de hecho. ¿Estará ocultando algo? No, por supuesto que no. Probablemente solo esté legítimamente preocupado por mi salud. No sé por qué me siento como si me estuvieran observando. Casi me había convencido a mí mismo de que era Prentice, observándome en secreto, mientras llenaba las paredes con sus hordas retorciéndose. Pero no. Está muerta y se ha ido. Y aún así, cada vez que le hablo a este maldito cacharro, siento como que estoy siendo observado. Sé que lo estoy. Creí que era algún aspecto de la grabadora en sí, pero me pasa aún cuando estoy solo leyendo estos archivos. No tan intensamente como cuando los estoy grabando, quizá, pero sigue ahí. ¿Sabes? Siempre he odiado a estos testigos que no paraban de divagar, incapaces de no cambiar de tema, que no podrían dar un testimonio conciso. Pero aquí estoy yo, murmurando mis vagas sospechas de estar siendo observado, e ignorando completamente la razón por la que estoy dando mi propio testimonio. He estado explorando los túneles hace ya un par de semanas. Desde antes de estar oficialmente de vuelta. Si escuchas esto, Martin, lo siento. Pero he explorado los túneles a tus espaldas en varias ocasiones. Tomé la llave del escritorio de Elías hace un tiempo. Dudo que se haya dado cuenta. Desde que Martin dejó de vivir en los archivos, he tenido abundantes oportunidades para explorar de noche. Una parte de mí aún se pregunta si bajar ahí después de que oscureciera es más peligroso. Pero las tinieblas profundas de sus túneles no serían diferentes de día. La única luz ahí abajo es la que traes tú mismo. La primera vez que intenté explorarlos no tenía idea. Traje una linterna y nada más. Las luces del archivo estaban apagadas cuando llegué al instituto. No había estado ahí abajo desde que estaba todo lleno de cadáveres de gusanos. Nunca había explorado aquí abajo con la luz de una linterna. Y las sombras eran más inhóspitas de lo que me esperaba. Cada vez que caminaba entre las estanterías, juró que veía movimiento por el rabillo del ojo. Pero cuando me giraba no había nada. Obviamente, no había nada. Entonces llegué a la trampilla. Si a Sacha no se le hubiera ocurrido marcarla con cinta de peligro,
No estoy seguro de si la hubiera vuelto a encontrar alguna vez, pero ahí estaba. Me llevó varios minutos de tanteo hasta poder averiguar cómo levantar el mango oculto y dejar la cerradura al descubierto, pero me las apañé. La llave giró con un clic que encontré extrañamente satisfactorio y la abrí. Cuando había pensado en ese momento anteriormente, siempre me la habría imaginado abriéndose como un chirrido omnicioso y torturado, pero era casi silenciosa. Se abrió deslizándose, como si sus bisagras estuvieran recién engrasadas, con tan solo la más mínima bocanada de aire estancado y liberado desde abajo. La apertura era completamente negra, con el más leve indicio de deterioro en el aire frío y viscoso que salía de ella. Las escaleras que bajaban eran empinadas, mucho más empinadas de lo que las recordaba de cuando las había trepado para salir. Pero esos recuerdos son poco fiables y están matizados con otras experiencias más potentes. Encendí la linterna y quedé satisfecho con la facilidad con la que penetraba en la oscuridad, iluminando la áspera piedra gris de debajo. Estaba esperando a que salieran al encuentro de mi linterna cientos de cáscaras putrefactas de gusanos, pero el pasadizo parecía estar vacío. Entré en el túnel cerrando la trampilla tras de mí. Es difícil expresar cómo se sentía al estar ahí abajo, en el aire fresco y descompuesto de los túneles. ¿Alguna vez has salido de una habitación abarrotada y sentido literalmente el silencio al salir a la noche? Era algo parecido. Una ausencia repentina y silenciosa. No era algo temible en sí, pero sí inquietante de una manera en la que no había reparado por el miedo y la adrenalina de mi primera vez en los túneles. Me tomé un momento para examinar la sensación, pero no podía asociarla a nada obvio. Así que empecé a explorar. Fue prácticamente surrealista lo rápido que me perdí. Por lo general considero que tengo un sentido excelente de la dirección, pero en cuestión de minutos sentí que no sabía con seguridad a través de qué pasajes había venido. Ni siquiera tenía la excusa de que todos los pasillos parecían iguales, porque variaban considerablemente en altura y construcción. Algunos estaban construidos con ladrillos robustos, otros parecían casi como si hubiesen formado de una manera natural. Aunque en todos los casos era la misma piedra apagada y gris. Llamarlo un laberinto no sería del todo preciso, ya que un laberinto está diseñado, está dispuesto con una meta obvia, incluso si esa meta es confundir y desorientar. Este sitio parecía más orgánico en su imprevisibilidad, como si hubiera estado pensado para ser utilizado, para ser recorrido, pero se hubiese retorcido de alguna manera. Encontré espacios que parecían haber sido diseñados como habitaciones, pero sin puertas. En otra parte había puertas que parecían simplemente adosadas a la pared. La mayoría estaban firmemente cerradas, aunque algunas se abrían para revelar la piedra lisa y gris detrás de ellas. Solo una de las pocas que abrí tenía verdaderamente habitaciones detrás, y en cada caso me preguntaba si era allí donde Martin la había encontrado. No había manera de saberlo. Cuando la policía encontró por fin el cuerpo de Gertrude, se lo llevaron, con la silla y todo, así como todas las cintas. Eran pruebas, dijeron, y puede que tengan razón, aunque no les envidio la tarea de revisarlas todas. Debe haber cientos. No, supongo que de algún modo los envidio. Son una visión del tiempo que pasó aquí mi predecesora, algo de lo que quiero saber más desesperadamente. Lo que sea que contengan debe ser importante porque o ella decidió esconderlas aquí abajo, o bien lo hizo quien quiera que la mató.
De cualquier modo, tengo la sensación de que no es algo que la policía vaya a entender. Tenía la vaga esperanza de toparme con una cinta solitaria yaciente en alguno de los pasillos, abandonada o pasada por alto, pero no había nada. Solo túneles tenebrosos y vacíos, silenciosos e inhóspitos. Neciamente no se me ocurrió anotar la hora a la que entré en los túneles, así que era difícil decir cuánto tiempo había estado ahí abajo, o lo lejos que había ido cuando encontré al primero de los gusanos. Pero no podía haber sido más de media hora. Hacía mucho que estaban muertos para entonces. Cosas arrugadas, fibrosas, como piel de salchicha desechada. Y era extraño ver lo clara que era la línea entre los túneles sin gusanos y aquellos en los que aún yacían pudriéndose. Una línea más allá de la cual los equipos de limpieza habían decidido no avanzar. Cuando crucé esa línea, casi esperaba que los cadáveres cobraran vida, girando sus cabezas, retorciéndose hacia mí con una embestida depredadora. Pero estaban inmóviles. No obstante, fui más despacio por esos pasajes más profundos, decidiendo mis pasos con cuidado para no tocarlos. El aire era más frío ahí, impregnado con el tenue sabor de la putrefacción, y empecé a preguntarme cuánta pila tenía mi linterna. Había puesto una nueva antes de mi expedición, no soy estúpido, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que en realidad no sabía cuánto tiempo podrían durar las pilas para el uso continuo de una linterna de alto rendimiento. Ni siquiera había estado ahí abajo una hora, pero ya parecía que la luz que emitía era más débil, de algún modo, y me di cuenta de lo insegura que era mi vuelta. Decidí que era preferible abreviar innecesariamente mi primera excursión que arriesgarme a quedarme atrapado ahí abajo sin luz. Así que me di la vuelta. Era casi imposible volver sobre mis pasos. Intenté recordar mi ruta utilizando las vagas peculiaridades que podía recordar como puntos de referencia. Una puerta quemada, un pasillo particularmente torcido. Pero intentar encontrarlos de nuevo era inútil en los pasajes serpenteantes. En mi creciente pánico para encontrar la salida casi me olvidé de las cosas que había bajado ahí a buscar originalmente. Entonces encontré el círculo de gusanos. Cuando Tim lo describió por primera vez solo le creí a medias. Lo siento, Tim, si estás escuchando esto, pero el CO2 te había hecho cosas extrañas llegadas a este punto. Pero tenía razón. Para cuando lo encontré quedaba poco más de una gruesa alfombra de gusanos muertos, pero unos pocos aún estaban incrustados en la pared, proporcionando la silueta inequívoca de un círculo. El techo era más alto aquí y en total debía haber unos 10 pies de diámetro, aunque su tamaño no era lo más desconcertante. Dentro del círculo, la piedra estaba mal, de alguna manera, sólida, pero extrañamente ondulada, como chocolate que se ha fundido y vuelto a solidificar. Me llevó un minuto o dos reunir el valor de abrirme paso entre ese mar superficial de inmundicia, pero lo hice. Y cuando toqué la pared se sentía suave y porosa, pero estable. Me di la vuelta y me marché, pero no sin antes percatarme de que otro camino también parecía haberse abierto paso entre los gusanos en el suelo, aunque no podría decir cuándo había sucedido aquello o quién lo había hecho. Me llevó casi una hora encontrar la trampilla de nuevo. Mi linterna no daba señales de rendirse, pero aún así yo estaba al borde del pánico. Mis manos estaban tan resbaladizas de sudor que titubeé varias veces con el mango hasta abrirla por fin con mi cuerpo y caer por ella en el suelo de los archivos. Eran casi las 3 de la mañana para entonces. Me las había apañado para abrir varias de mis heridas, curadas parcialmente, así que me fui a casa a descansar. Resultó que la excursión me había mermado mucho más de lo que pensaba.
Pasó casi una semana antes de sentir que podía estar listo para otra incursión. Esta vez, no obstante, decidí que no iba a correr ningún riesgo. Empaqué 3 linternas con suficientes pilas de repuesto para durar un día, comida y agua, en caso de que fuera a estar allí más tiempo del esperado, una caja de tizas blancas para marcar el camino con claridad y el cuchillo más grande que fui capaz de encontrar. La primera vez que había estado allá abajo había tenido, en más de una ocasión, la certeza de que podía escuchar sonidos de movimientos desde partes más profundas de los túneles. En aquel momento me había convencido a mí mismo de que era simplemente una combinación del eco y mi mente jugando con mis miedos. Pero en el caso de que hubiese algo allá abajo, bueno, tenía mis dudas sobre cuán efectivo sería un cuchillo. Pero desde luego tranquilizaba mi conciencia. Más allá de eso, me aseguré de llevarme uno de los extintores de CO2 más pequeños de los archivos. Estaba decidido que cualquier gusano que quedara vivo no lo estuviera por mucho tiempo. Nuevamente esperé hasta la caída de la noche antes de colarme los archivos y dirigirme abajo, hacia los túneles. Casi tan pronto como llegué abajo empecé a marcar las paredes y las intersecciones con flechas blancas de tiza. Señalaban la dirección en la que había venido, la dirección que tendría que seguir cuando quisiera marcharme. Sabía algo ahí abajo y tenía que huir. Razoné entonces que lo único que tendría que hacer sería seguir las flechas de tiza de vuelta a la entrada. Durante un rato funcionó. 1 o 2 veces descubrí que había hecho un círculo sin darme cuenta, o que había girado y estaba de cara a una de mis flechas anteriores. Pero el corregirlo era una cuestión relativamente simple. Además, configuré mi reloj para tener una noción clara de cuánto tiempo había estado ahí abajo. Después de media hora, había llegado más hondo de lo que había hecho en toda mi primera expedición. Y había pasado más allá del área vacía, hacia los túneles todavía repletos de gusanos muertos. Y después, más allá de ellos, a aquellos túneles completamente vacíos y aparentemente intactos desde los días de la prisión Milbank. Había investigado todo lo posible sobre Milbank. Fue propuesta y diseñada en primer lugar en 1799 por Jeremy Bentham, un filósofo que deseaba probar sus teorías de la prisión panóptica, donde las celdas estarían dispuestas en círculo alrededor de una única torre vigila central, de manera que todas las celdas fueran observables a la vez. Iba a tener 6 tales áreas dispuestas en hexágono, dándole desde el aire la forma de una flor vasta y angular. No está claro el por qué ese plano original fue abandonado, pero a partir de 1812, una sucesión de otros arquitectos fue contratada para intentar terminar el proyecto. Finalmente, 3 años más tarde, trajeron a Robert Smirke. Vio el proyecto completarse en 1821, con un diseño extraordinariamente parecido al original de Bentham. No obstante, allá donde el de Bentham hubiera sido geométrico y fácil de navegar, el penitenciario de Milbank, tal y como estaba construido, se describía más o menos como un laberinto excéntrico. Pasillos que se torcían, puertas en ángulos extraños y pasajes estrechos tan pobremente iluminados que los reclusos necesitaban tantear el camino. Durante gran parte del siglo XIX, era ahí donde se retenía a los prisioneros antes de su transporte a Australia, y la brutalidad de los carceleros se decía que era incomparable. Su posición en lo que en aquel entonces eran marismas difícilmente ayudaba, con la enfermedad como moneda corriente entre sus muros. Era un complejo colosal, que cubría mucho de lo que hoy llamamos Chelsea. Pero cuando por fin cerró en 1890 fue demolida, lo que significaba que el lugar en el que estaba yo ahora no podía ser la antigua prisión en sí, tenía que ser algo construido debajo de ella. Y era esto lo que me hizo dudar cuando encontré el primer tramo de peldaños que conducían más abajo aún. Eran de piedra y hacían espirales hacia la oscuridad en un ángulo tan empinado que hizo que se me debilitaran ligeramente las piernas. Los escalones también conducían más arriba, pero después de unos metros desaparecían en la piedra sólida del techo. Anoté su ubicación y continué, dispuesto a explorar todo lo posible del primer nivel antes de ir más hondo.
Se estaba volviendo aparentemente el que estos túneles deben haber cubierto al completo el área de Milbank, o incluso más allá, y había muchas posibilidades de que continuaran durante millas y millas. Había visto muy poco ahí abajo hasta el momento, algo que, debo admitir, me daba una punzada tanto de decepción como de alivio. Y me tomé un descanso corto para beber algo de agua y recomponerme. Fue poco después de eso que encontré la siguiente escalera. Era idéntica a la primera en material, en construcción y en aspecto. Era la misma en todo, excepto en un detalle. La gran flecha de tiza que apuntaba hacia abajo. Estoy seguro de que no necesito decir que yo no la había dibujado. Mis propias flechas eran irregulares, cosas típicas de un obrero. Esta era curva y pulcra, señalando el camino con una floritura. Ahí comencé a escuchar los ruidos. Podrían haber sido pasos, supongo, pero si así eran mullidos, discretos. Había alguien corriendo por aquellos túneles descalzos. Me quedé helado en el sitio y escuché, pero los ruidos no volvieron. Y yo agarré mi cuchillo. No soy un hombre valiente. Creo que estoy empezando a asumirlo, pero soy, en ciertas circunstancias, alguien muy terco. Y había algo en mi interior que tomó la decisión de que prefería morir a manos de alguna bestia residente en los túneles que trabajar encima sin saber lo que era. A lo mejor tendría suerte y encontraría a mi lunático desquiciado armado con una pistola. Un asesino conveniente para Gertrude. Casi puedo oír a mi asistente regañándome por no dar media vuelta y correr entonces. Pero es difícil explicar plenamente la locura fronteriza que se apoderó de mí cuando vio su flecha. Burlona y tentadora a la misma vez. No fui tan insensato como para correr escaleras abajo, pero descendí para ellas más rápido de lo que era seguro. Iban abajo, abajo y más abajo, con cada giro revelando más túneles y puertas, pero no veía indicio alguno de llegar abajo. Había bajado unas cuantas plantas cuando mi linterna sorprendió lo que creí era un movimiento en los pasillos de más allá. Abandoné las escaleras en persecución, pero fui incapaz de encontrar ninguna señal de vida, o muerte, supongo. Solo una botella de vino vacía, con la etiqueta prácticamente podrida, pero el año aún era legible. 2003. Los pasajes aquí tenían diferencias más profundas que los de más arriba, siendo algunos tan irregulares e ininterrumpidos que parecían orgánicos, mientras que otros eran cuadrados y irregulares de una manera casi enervante, con ángulos afilados y ladrillos precisamente dispuestos. Fue en uno de esos donde ocurrió. Había continuado marcando mi ruta con tiza y estaba rayando una flecha en una pared particularmente lisa cuando al levantar la cabeza vi que el giro más adelante ya no estaba. En su lugar había simplemente un callejón sin salida. No podía encontrar señal segura o alguna de que hubiera habido movimiento, ni tampoco había escuchado nada. Me di la vuelta e inmediatamente me percaté de que la pared enfrente de mí estaba más cerca que antes. Di un paso atrás conmocionado y mis pies dieron con la pared detrás de mí. El pasaje se estaba volviendo más estrecho, aunque no podía ver ningún movimiento. Me quedé completamente quieto y durante varios segundos hubo silencio. Entonces, desde algún lugar en las tinieblas, escuché una única palabra, clara como el agua. Vete. Fue pronunciada con simpleza, sin entonación ni amenazas. Solo fue una orden. Así que lo hice. Empecé a arrastrarme lo más lejos posible de esa dirección por la que había venido, manteniendo los ojos abiertos todo el tiempo que podía. Porque cada vez que lo cerraba, la pared parecía acercarse aún más. Y para cuando había alcanzado las escaleras de vuelta hacia arriba, casi me habían atrapado. Huí escaleras arriba. Seguí las flechas que había dejado de vuelta hacia la trampilla.
Me llevó apenas 10 minutos, pero estaba moviéndome más rápido de lo que hubiera creído posible en esos túneles angostos. Cerré con llave la trampilla detrás de mí y puse encima los objetos más pesados que pude encontrar. No he estado bajo el instituto desde entonces. Me llevó una poca consideración decidir que debía ser un testimonio oficialmente. No se me ocurrió llevarme la grabadora conmigo. Supongo que he perdido la costumbre durante mi recuperación. No estoy más cerca de determinar qué acecha ahí abajo de lo que estaba cuando empecé. Si es caso, tengo más preguntas. ¿Por qué señalarme hacia abajo solo para exigirme después que vuelva corriendo? ¿Era algún tipo de trampa o una prueba? No lo sé. Pero ahora mismo encontrar, sean cuales sean los secretos que puedan estar acechando en los túneles, es mi principal preocupación. Fin de la grabación. Me dan igual los túneles o los secretos que puedan esconder. Eso no es rigurosamente verdad, supongo. Sí que tengo una curiosidad ferviente por lo que hay ahí abajo, pero mi foco de atención principal debe estar en quién mató a Gertrude Robinson. Y no me creo ni por un momento que fuera un espectro de las profundidades de la Tierra capaz de mover paredes. No. Es mucho más probable que sea alguno de mis compañeros. Elías es el principal sospechoso, pero podría haber sido cualquiera de ellos. Le he dicho a Martin que la segunda grabadora se perdió en el ataque. Tener dos implica que puedo hacer dos cintas de cada grabación. Una que contenga el testimonio principal y las notas que se guardarán en el archivo. Y otra que contenga el testimonio, las notas y este suplemento, que hará crónicas de mis propias investigaciones. Estas cintas estarán escondidas. Si estás escuchando esto, asumo que eres mi reemplazo después de mi muerte o desaparición y que has recibido instrucciones sobre dónde encontrarlas. Tengo poco más que añadir a este relato inicial, ya que solo he vuelto completamente a mi cargo hace poco y no he tenido tiempo de empezar investigaciones personales. Mi testimonio era, por supuesto, completamente cierto, aunque he exagerado deliberadamente mi interés por los túneles. Si mis compañeros creen que esa es mi principal preocupación, puede que bajen la guardia. Este nivel de paranoia es nuevo para mí, pero estoy aprendiendo rápido. La confianza puede hacer que te maten. Fin del suplemento.